tómate un café con nosotros desde cualquier parte del mundo. Esto es Central Café. Holy Spirit, you make me shake. Ya llevamos varios años al aire y a mí me encanta cada que escucho esta cortinilla de Central Café porque me siento en casa. Siento que estoy escuchando un programa que me ayuda, que me construye, que me edifica. Compartir con ustedes, con la gente de la mesa, pero también con nuestros oyentes, nos ha traído hasta aquí, hasta tener un programa de acompañarnos, pero también de recordarnos nuestros roles como ciudadanos, como padres, como esposos, como hijos, como hermanos, como todo lo que nos ha puesto Dios a hacer durante el tiempo que tengamos de vida. Soy Jason Calderón, estoy en Washington, D.C. Para mí es un gusto saludarlos a esta hora en Central Café. Ani Espinosa en nuestra cabina central en Bogotá. Ani. Wow, Jason, qué reflexión, por favor. Estamos inspirados. Estamos hoy profundos. La primavera. Ay, qué delicia. Yo quiero primavera. Uy, qué rico. Bueno, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros, a todos nuestros oyentes. Jason, Diana, qué honor para mí poder compartir programa con ustedes. Como Jason decía, de verdad es un programa que nos invita a reflexionar mucho, a valorar muchas cosas sobre todo. Y yo también me bailo esa cortinilla, usted no crea. O sea, acá Juanita lo pone y yo empiezo aquí. You make me shake, Holy Spirit. A bailar. Sí, súper chévere. Diana, ¿cómo estás? Bien, acá también felices. Yo siento que el solecito como que trae algo también al cuerpito, al espíritu. Entonces, ahora con esta llegada a la primavera y que yo tengo unos árboles acá enfrente, les voy a decir, y 2 de ellos o 3 son unos de cerezos y estoy que le echo ojo todos los días para ver cuándo abre y me voy allá a tomarle 700 fotos porque me parecen maravillosos. Yo quiero invitar a la gente también que nos escucha, a aquellos que llevan con nosotros también todos estos años, en que nos escriban, en que nos manden mensajitos por redes sociales. A mí me encanta cuando me escriben, cuando me sugieren temas, cuando me dicen, oiga, venga, yo quiero que ustedes hablen de esto, me interesa esto, o tengo esta pregunta, o está pasando esto, porque todo eso alimenta este programa. Este programa es por y para ustedes, así que hagan parte también de la mesa. Cuando ustedes proponen y se escuchan que el tema que ustedes sugirieron es por ustedes, aquí están. Y sabe que me ha gustado acompañar a los oyentes en esta pandemia. Son tiempos duros para todos, para nosotros también, no lo crean. Para todos, ustedes nos escuchan aquí y dicen, no, ellos están bien. Para todos este tema del confinamiento ha sido difícil, ha sido una crisis que nos ha obligado a reinventarnos, a readaptarnos, a reconciliarnos, a pelearnos y a entender un poco qué quiere Dios de todo esto con nosotros. Por eso hemos decidido ligar muchos de los temas del programa con pandemia y hoy no será la excepción, un tema que nos toca también a todos. Así empezamos Central Café. ¿Qué hay para hoy? ¿Qué traemos para hoy? Bueno, una situación compleja. Y es que la pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto muy profundo en el mercado laboral, ya que muchas empresas despidieron a sus trabajadores debido a cierres temporales y otras empresas pusieron a todo su personal a trabajar a distancia. El desempleo ha alcanzado niveles asombrosos, millones de personas sin trabajo y ese índice de desempleo solo hasta ahora empieza a disminuir en algunos países como los Estados Unidos. No es que disminuyó dramáticamente, no, disminuyó un poquito, lo cual trae una esperanza, porque había muchas proyecciones no tan alentadoras de lo que puede ser la economía a futuro. Y mucha gente empezó a guardarse, empezó a comerse los ahorros, otros a hacer préstamos y sobre todo en los sectores que finalmente la pandemia no favoreció. Y tengo un artículo aquí
Para ilustrarlos, trabajos en sectores de minería, extracción de petróleo y gas, desempleo. Trabajos en sectores de recreación y hostelería, desempleo. Trabajos en la industria cinematográfica y musical, desempleo. Trabajadores en sectores de transporte, lavandería, tintorería, trabajadores independientes, trabajadores en el sector de la construcción. Una realidad compleja, pero de la cual queremos hablar. Desempleados y en pandemia. Yo acá tengo un artículo que menciona en particular en Colombia que el 74% de las personas encuestadas afirmaron que algún miembro del hogar perdió el empleo a causa de la pandemia. Esto es una cifra alta. También los expertos dicen que, digamos, las potencias que todavía están sufriendo las consecuencias de un año de crisis económica por cuenta de la pandemia, el tiempo de recuperación más o menos tarda entre 2, 4, 6 años. Esto se duplicaría para países latinoamericanos o con economías que estaban en desarrollo, que tuvieron retroceso importante con este añito que tuvimos de crisis por el coronavirus. La vacuna y la inmunización reflejan un poco esa esperanza del mercado, pero como vemos también una lentitud en América Latina, también esto evita un poco más de inyección económica de las empresas en estas regiones. Ani, usted ha escuchado historias, me imagino, todos la tenemos, de alguien que se quedó sin trabajo en la pandemia. Así es, Jason. Digamos que muchísimos casos de personas que llevaban tal vez muchos años con un empleo fijo, trabajando en el mismo lugar, de repente llega la pandemia y arrastra a todas estas personas que pensaban tener un futuro asegurado. Y quiero mencionar algo muy importante con respecto al desempleo en América Latina. ¿Sabían ustedes que 1 de cada 5 mujeres perdió su empleo en la pandemia? ¿Y por qué, digamos, enfatizar en la parte de mujeres? Porque las mujeres suelen tener una situación laboral más frágil que los hombres, con trabajos en el sector informal, en tareas que en mayor medida requieren una interacción directa y se prestan menos al trabajo remoto, como el comercio, el cuidado de personas o el turismo. Imagínense ustedes que la probabilidad de perder su empleo en medio de la pandemia fue para las mujeres 44% más alta que para los hombres. 1 de cada 5 la perdió de manera definitiva, o sea, todavía no han podido recuperar ese empleo. Es algo alarmante en realidad en temas de género, ¿no? Porque simplemente tenemos también en América Latina un porcentaje alto de mujeres cabeza de familia. Entonces, el desempleo está golpeando bastante fuerte como consecuencia de la pandemia. Además que para quienes todavía conservan el trabajo, también han visto una reducción salarial o también el llamado bonificaciones a la pandemia, entonces tienen que voluntariamente, entre comillas, donar parte de su salario para compensar otros. Incluso hemos visto colegas que voluntariamente también han reducido su salario para evitar que haya despidos de otros colegas, entonces compensan ahí la bajada. También hemos visto cómo personas han aumentado su carga laboral. Entonces antes era muy claro que uno trabajaba de 9 de la mañana a 5 de la tarde en la gran mayoría de trabajos, y ahora trabajan de 7:30 de la noche a 9 de la noche porque están en su casa y están a disposición 24/7 de la empresa, y también esto genera un desgaste y un cansancio mental. Entonces también todo el mundo está viendo o está pensando como ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo voy a tener mi vida de regreso? Porque están en su casa y de ahí no salen. Y en el programa de hoy vamos a hacer un análisis, una evaluación de la situación del empleo con la gente de Bogotá, ¿cómo vamos? Y también tenemos a la gente de COBA Abogados, que nos va a contar un poco cómo solucionar los temas legales en medio del desempleo, la gente que ha sido despedida, la gente que no sabe si demandar, el enfoque laboral, el derecho al trabajo, todo esto hoy en Central Café. Pero queremos que ustedes participen, así de que abrimos desde ya nuestras redes sociales y los micrófonos. ¿Qué piensa la gente?
Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus Bogotá. ¿Buscas un colegio cristiano para tus hijos con metodología Montessori? Liceo Cristiano La Vid, educación preescolar y primaria, ubicado en el barrio Modelia en Bogotá. Modelos alternancia y virtual. Llama 318-690-6147 o ingresa a www.liceocristianolavid.edu.co. Líderes cristianos educando a líderes cristianos. En tiempos difíciles, cuando la depresión y la ansiedad tocan tu puerta, consulta con Diana Monsalve, psicóloga con principios cristianos. Más información en www.psicologadiana.com o al WhatsApp 315-754-8899. 315-754-8899. Y hoy le vamos a preguntar a nuestros oyentes qué consejo le darían a una persona que ha perdido su trabajo en medio de la pandemia. ¿Usted qué haría? ¿Qué le diría también a otra persona? Y si usted es una persona que está desempleada y en pandemia, cuéntenos también su historia, cuéntenos su caso. Juanita, ¿dónde pueden opinar? Jason, pueden opinar a nuestra línea de WhatsApp 310-551-2625, 310-551-2625, pero también pueden poner sus opiniones y sus respuestas a nuestras redes sociales Instagram, Twitter y Facebook como Su Presencia Radio. A la pregunta que hoy queremos generarles, ¿qué consejo le darías a una persona que ha perdido su trabajo en medio de esta situación de pandemia? Y a esta hora nos acompaña Felipe Bogotá. Él es director de Bogotá ¿Cómo vamos? Y ellos están haciendo permanentemente análisis, estudios sobre la calidad de vida de los bogotanos. Uno de esos puntos del estudio tiene que ver con materia de empleo. Felipe, qué gusto tenerlo a esta hora en Central Café. Buen día, gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo estamos en materia de empleo? Ya arrancó el 2021, enero, febrero, marzo, un trimestre. ¿La gente sigue desempleada? Sí, las tasas de desempleo pues, siguen altas en Bogotá y también en el estudio que nosotros realizamos, el 74% de las personas manifestó que había perdido el empleo a causa de la pandemia, principalmente en los niveles socioeconómicos bajos. Felipe, quiero que nos cuente un poquito cómo podemos hacer para afrontar el desempleo masivo que se viene presentando. ¿Ustedes tienen de pronto algunas sugerencias, cosas que la gente pueda hacer? Hay mucha gente ahorita escuchándonos que desafortunadamente perdieron su empleo en medio de la pandemia. ¿Cuáles son esas alternativas a las que ellos pueden acudir? Nosotros vemos pues, varias alternativas. Lo primero es que se genere empleo inclusivo a jóvenes y mujeres. Creemos que esto puede ser un enjalonador de la reactivación económica y por otro lado generar bienestar en los hogares. Lo segundo justamente es que Bogotá tiene varias obras de infraestructura en camino y que justamente en esas obras de infraestructura se analice bien quiénes han sido los más vulnerables para generar empleabilidad en las personas más afectadas por la pandemia. Por último, que pues se generen unos incentivos diferentes a las microempresas en Bogotá para la creación de empleo formal. La reapertura, ¿cree usted que empieza a ver con la vacunación, con la flexibilización de medidas restrictivas, va a generar más empleo? Sí, sin duda sí. O sea, Bogotá es una ciudad como muchas otras que necesita de la presencialidad. Y necesita la presencialidad y creo que solo hay un camino y es que el tema de la vacunación ojalá se pueda dar de la mejor forma posible, que también siga habiendo autocuidado. Cuando ya preguntábamos a las personas por si estaban de acuerdo con una reactivación total con autocuidado, esto lo contestaba el 68% de las personas. Entonces todos tienen una disposición a que ya se reactive, pero porque es necesario. Los colegios han estado parados, las empresas han estado paradas. Si tú ves los temas de teletrabajo, esto solo la satisfacción está en los niveles socioeconómicos altos porque es quienes gozan de este tipo de empleos, pero la ciudad necesita de presencialidad y el único camino es una vacunación efectiva y autocuidado de la población. Felipe, yo quisiera que usted le contara un poquito a la audiencia. Ya nos dijo un poco como el tema de cifras, estamos en un 74% de desempleo. ¿Cuánto tiempo va a demorar o cuánto tiempo le va a tomar a la ciudad poderse recuperar de ese porcentaje tan alto en desempleo?
Sí, a ver, primero quiero pues puntualizar algo. Ese 74% es las personas encuestadas que dijeron alguna persona de mi hogar perdió el empleo. Porque las cifras de desempleo oficiales de Bogotá pues son otras, están alrededor de aproximadamente el 17%, pero esto es como lo que las personas comentan también, que alguien de su hogar lo ha perdido. Haciendo esa claridad, es una cifra que preocupa mucho, porque además el empleo que se ha perdido es empleo formal, y el empleo formal es muy costoso y muy difícil de recuperar posteriormente. Entonces, una de las cosas que sí es importante visualizar en el análisis es que la reactivación va a ser lenta, que van a tardar años, 2, 3 años que volvamos a la situación que estábamos antes de la pandemia, y por eso programas de transferencias, programas que mitiguen el impacto social y económico de los más vulnerables son indispensables. Sin eso, la crisis puede ser peor de lo que está haciendo ahorita, porque recuperar este empleo va a ser muy difícil. En la misma encuesta preguntábamos quiénes siguen desempleados y el 63% contestaba eso. Entonces va a ser difícil además esa recuperación de empleo y de generación de ingresos. Otra de las cosas que me llama la atención es que mucha gente dijo haber pasado hambre por falta de recursos. Es decir, que los ingresos del hogar no están alcanzando para cubrir los gastos mínimos. ¿Cuál fue la realidad que encontraron ahí? La realidad que encontramos es que hay un deterioro muy grande en la calidad de vida de las personas que ya no tienen ingresos suficientes para cumplir necesidades básicas. Nosotros hicimos esa misma pregunta en julio del año pasado y el porcentaje fue 16%. Ahorita en febrero el porcentaje era 32%, o sea, se ve ya un deterioro en los ingresos para cumplir esto. El pulso social del DANE también salió el jueves y tiene un resultado parecido. Entonces, pues ya lo que está demostrando diferentes mecanismos es que la crisis está teniendo un coletazo muy grande, ya no solo en niveles socioeconómicos bajos, sino incluso en la clase media. Ya es un porcentaje alto de estratos 3, estratos 4 que dicen que no pueden cumplir sus 3 comidas al día. Aquí hablamos ya de una crisis generalizada, no solo de los más vulnerables. Felipe, yo quisiera que usted le contara también a la audiencia algo que creo que le preocupa a todos y es, bueno, usted nos está mencionando que claramente el tema del desempleo trae una parte de no poder suplir la necesidad de las 3 comidas en muchos hogares de la ciudad. ¿Cuál podría ser una de las alternativas diferentes a las que usted ya mencionó al principio, pero una alternativa para poder suplir esa parte de alimentación? Si bien nos van a tomar 2 o 3 años para recuperarnos y que todas estas personas que están desempleadas vuelvan a tener una estabilidad, ¿qué hacer entonces? O sea, ¿qué está proponiendo Bogotá para poder, digamos que sostener esta situación? Porque aquí, digamos que se empiezan a acarrear muchas situaciones diferentes. O sea, el desempleo trae hambre, trae pobreza, trae inseguridad, todo va como muy encadenado. ¿Y qué podríamos hacer entonces con respecto a esto? ¿Qué se puede evaluar? ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Cuáles son esas medidas que se deben tomar para que esto no afecte lo que es tan básico como la alimentación? Sí, pues mira, acá nosotros ponemos sobre la mesa 3 medidas. La primera es que los programas de transferencias y subsidios se unifiquen y que pueda haber ahí una conversación articulada con el gobierno nacional, porque eso es algo que Bogotá solo con sus recursos no puede cubrir. O sea, si bien Bogotá de hecho es la ciudad con mayor cantidad de recursos de autonomía del país, igual no le alcanza el dinero para el problema, por decirlo de alguna forma. Entonces necesita coordinación con el gobierno nacional en un gran programa de mitigación, llamémoslo renta básica, llamémoslo transferencias, subsidios, pero necesita unificación y necesita poder llegar a más hogares y poderlo sostener en el tiempo. Lo segundo, redistribución. Bogotá es la tercera ciudad más desigual de Colombia, después de Quibdó y Riohacha. Y justamente en estos momentos donde hay una crisis, pero también ha habido sectores beneficiados, porque muchos han sido golpeados, pero hay otros que cada vez están más beneficiados, sector financiero, inmobiliario, los temas de tecnología. Es necesario generar algunos efectos redistributivos que permitan tener más recursos para mitigar el impacto, porque es que recuperar empleo va a ser muy difícil. Entonces, mientras se recupera el empleo, se necesitan este tipo de transferencias. Y por último, claro, ya hablando de empleo en específico, inclusión. Es intentar que la forma de, por ejemplo, de las compras públicas, de los proyectos de infraestructura, no se hagan bajo el mecanismo de siempre, sino
se haga foco en decir, bueno, dónde están los sectores, dónde están las zonas, dónde están los grupos poblacionales más afectados, como digo, por ejemplo, jóvenes y mujeres, que es gran parte de la población, y ahí, por ejemplo, focalizar esta parte de empleo. Eso puede mitigar mucho el impacto social mientras volvemos a una situación plena que muchos organismos internacionales han dicho que va a ser recién 2025, con suerte, que podamos volver a lo que estábamos antes de la pandemia. Wow, 2025. Bueno, todavía nos falta mucho. Usted habla de esos programas de transferencia, del subsidio, de todo esto. En temas de comunicación para estas poblaciones, pues para esta población que se ha visto afectada por el desempleo, ¿en realidad sí saben cómo hacer parte de estos programas, cómo acudir a todo lo que se les puede dar? Yo creo que hay que trabajar todavía mucho. Esto es algo no solo en Colombia, esto pasa en muchos países del mundo, de América Latina, que la información que se tiene que generar para las familias es un tema a mejorar. De hecho, no sé si recuerdan, hace unos meses hubo noticias como el Departamento de Prosperidad Social no ha podido entregar todo el dinero a todas las personas que tenía proyectado. Esto es un tema que requiere articulación a nivel nacional, local, requiere articulación interinstitucional para que justamente las personas que van a ser beneficiarias de estos puedan acceder y puedan saber de esta información. Yo te doy un ejemplo, pues es medio análogo, pero es que para explicar el problema es lo que pasa también con la vacunación. Si tú ves nuestra encuesta, el 58% dice que se quiere vacunar, el otro 42% que no sabe o no quiere, prevalecen los niveles socioeconómicos bajos. Esto es curioso porque son los más afectados, pero ¿qué pasa? Falta información, falta una comunicación ciudadana mucho más cercana, falta acercarnos de otra manera a la ciudadanía y contarles no solo de los programas, sino de qué está pasando, de las diferentes soluciones. Y esto pasa pues con diferentes temas, puede pasarte con vacunación, pasa con estos temas de subsidios, pasa con proyectos de infraestructura, bueno, pasa con muchas cosas, es un tema más estructural. Felipe, yo tengo una pregunta. ¿Está preparado el gobierno o está preparando el gobierno algún programa económico para ayudar al microempresario, a las empresas que están todavía como sosteniendo un hilo, una cantidad importante de empleo, o incluso para las familias vulnerables? Estamos acá en Estados Unidos viendo que acaban de aprobar un proyecto de 1.9 billones de dólares para efectivamente como hacerle un boost, un empuje a la economía en medio de esta crisis y poder, digamos que, acelerar el proceso de recuperación. ¿Colombia está haciendo lo mismo o están dormidos en los laureles? Colombia está haciendo labores, sí. Hace poco salió el COMPES, un COMPES específico de reactivación económica que busca abordar estas problemáticas. Por ejemplo, quitar menos barreras a la creación de empleo formal, que está buscando también que las compras públicas primen los empresarios locales, que está buscando que la recuperación sea más inclusiva. O sea, hay un tema nacional que recién ha salido que pues está buscando eso. Bogotá también, es importante mencionarlo, el año pasado el famoso Plan Marshall, que no estoy muy de acuerdo con el nombre, pero digamos que ese plan de reactivación denominado Plan Marshall buscaba eso. Buscaba generar ayudas tributarias que le permitiera tener liquidez a los empresarios para tener esa oportunidad de mantener el empleo, busca tener beneficios para ellos de formalizar, que es un buen plan en ese sentido, pero no es suficiente. Por ejemplo, el plan para Bogotá no es suficiente porque los incentivos que se están presentando para la formalidad no terminan de ser, digamos, el incentivo todavía no es tan alto para que los empresarios puedan generar esa cantidad de empleos que se están esperando. Entonces, mi opinión es que se necesitan todavía algunas políticas, tal vez más, si la quisiéramos llamar, determinadas, en abaratar la contratación de personas, en generar otra forma, modelos inclusivos de contratación laboral, con otro tipo de derechos. Entonces, Colombia está haciendo su tarea, pero yo creo que en el tema de recuperación de empleo todavía falta bastante, pero también porque faltan recursos. Y todo esto está conectado, sí. Y bueno, seguramente por eso ahorita se habla tanto de la reforma tributaria, porque el gran tema es que no hay plata. O sea, todo parte de ahí y la plata está mal distribuida muy probablemente. Entonces, desde que esté mal distribuida va a ser muy difícil crear empleo. Mira que en Bogotá el 99% de las empresas son microempresas y son las que generan el empleo, pero ellas son las más afectadas porque no tienen liquidez. Entonces, somos un país que necesita urgente un efecto redistributivo para generar más recursos para poder generar el empleo, si no va a ser muy complicado. Y eso es más estructural, y eso sí no lo toca el COMPES que te estoy mencionando, o el Plan Marshall que presentó la alcaldesa el año pasado. Pues una situación que todavía
deja muchos desafíos. Gracias, Felipe Bogotá, de Bogotá ¿Cómo vamos?, por contarnos estos estudios, estos análisis que nos dicen mucho cuáles son las huellas que vamos pisando en medio de la pandemia y cómo nos vamos recuperando también de ella. Un abrazo. Bueno, muchas gracias, que tengan buen día. Y es que, Ani y Diana, también hay que evaluar el otro lado, el lado de los empresarios. Hay mucha gente que ha empezado a trabajar a distancia en teletrabajo y esto ha empezado a funcionar, pero hay empresarios que dicen, mire, ya la cosa está insostenible, yo tengo que bajar salarios, tengo que recortar personal, y en esto pues se han generado todo tipo de dudas, tanto para los empresarios como para los trabajadores despedidos. Vamos a hablar con COBA, Abogados Asociados, en unos minutos. Intentaremos resolver algunas de esas dudas. Ya volvemos. No te desconectes, estás con Central Café. Escuchas su presencia radio. Regresamos a Central Café. Suites 101 Park House es el hotel boutique perfecto para celebrar cualquier fecha especial. Tienen las suites más grandes y románticas de la ciudad, con tina, balcón y chimenea. También tienen 6 salones con luz natural y todo lo necesario para celebrar tu boda. Llama ya al 600-0101 o al 314-414-9184. En COBA, Abogados Asociados trabajan por relaciones legales y equilibradas entre empleadores y colaboradores que permitan la protección de tu empresa. Visita www.cobaasociados.com o comunícate al WhatsApp 319-622-0673. Vuelve a vivir y a viajar por Colombia y el mundo con Viajemos Travel. Disfruta los mejores destinos con los más altos estándares de bioseguridad. Síguelos en Instagram @viajemos.travel o visita www.viajemostravel.com. Viajemos Travel cumple 3 años y trae a los oyentes de su presencia radio un regalo para disfrutar en familia. Realiza tu compra de servicios turísticos con nosotros y recibe un bono de descuento de 30,000 pesos. Escribe ya a nuestro WhatsApp más 57 1 381 0629 más 57 1 381 0629. Continuamos en Central Café. A nosotros nos gusta acompañar este café con galletitas, a veces con brownie. Diana tiene brownie de chocolate. Esto es una tentación peligrosa, pero de a uno chiquito se puede, ¿no, Diana? Sí, uno al día, porque si no, esta pandemia, yo no sé, a mí me subió unos cuantos kilitos, pero no de a una cifra, de a 2 cifras. Es que se va comiendo el brownie y luego se mira al espejo y se queja y se va y se come otro brownie. Y No. Solo uno me permito al día después de haberme visto un aumento considerable y que no me subieran ciertos jeans. Entonces ahora para primavera me va a tocar a puro vestido. Esa es la ventaja. ¿Con qué acompaña el café? Pues bueno, a mí me gusta también con algo dulcecito, brownie, galleta de chips de chocolate, qué rico. Y Juanita, además Juanita es experta, quiero contarles, el esposo de Juanita es quien administra el Coffee and Jesus en Bogotá, o el dueño prácticamente, ¿no? El que manda la parada. Pues justamente por eso creo que me gusta mucho ese conjunto o ese combo perfecto de un tintico, un cafecito, incluso un té chai, y una de las tortas que se vende también en Coffee and Jesus, que aquí también vale la pena aclarar que todos los que nos escuchan en Bogotá pueden comerlas, pueden tomar de este mismo café el que tanto hablan, entrando a coffeeandjesus.com. Así que ahí mi torta favorita es la de chocolate. Creo que el chocolate y el café tienen un combo perfecto a mi gusto, Jason. Bueno, eso es acompañar el café con lo que ustedes prefieran, con algo delicioso. Hoy nuestro tema es desempleado en pandemia, y es que muchas personas, a raíz de la crisis laboral y económica por la pandemia del coronavirus, pues se han quedado sin trabajo, y hemos decidido compartir
2 testimonios aquí al aire junto a la gente de Cova Abogados Asociados. Me gustaría saludar hasta ahora primero a Diana Rueda. Ella es abogada con especialización y enfoque laboral en Derecho del Trabajo y Seguridad Social y está con nosotros. Bienvenida, Diana. Jason, ¿cómo estás? Buen día para toda la mesa de trabajo y para todas las personas que nos están escuchando. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto poder acompañarlos y dispuesta para responder todas las dudas que tengan sobre el tema. Bueno, me imagino que en este tiempo, en este año ya de pandemia, han recibido todo tipo de quejas, inquietudes, demandas, incluso de casos de personas que han perdido su empleo y empresarios que han tenido que tomar decisiones difíciles de dejar a mucha gente sin empleo. Así ha sido, Jason. Hemos tenido la oportunidad de asesorar a empresas y a personas naturales también, pues como en toda la toma de decisiones frente a esta situación que se ha presentado pues en las empresas. Un tema muy sonado ha sido las licencias no remuneradas, despido, no despido. Ya digamos que en esta etapa que ha pasado un poquito de tiempo, ya se han empezado a mover también, como tú lo mencionas, el tema de las demandas por parte de los trabajadores, porque hubo reducción de salarios, porque posteriormente hubo despidos, por el tema de la licencia, si era legal, si no era legal. Entonces sí hemos tenido bastante trabajo con ese tema. Bueno, vamos a escuchar un par de testimonios aquí en Central Café y vamos a intentar conversar sobre ellos, Diana, a ver en qué podemos ayudar. El primero, Juanita, Claro que por sí. favor. Bueno, mi historia resumida es que yo comencé a trabajar en febrero de 2020 en una empresa de comunicación, de televisión exactamente, y a los 3 meses, pues por el tema de la pandemia me despidieron. Pues yo ocupaba un puesto que no era tan fácil pues de suplir, y lo que decidieron pues fue simplemente sustituirnos a muchos con otras personas de otras áreas que pues no tenían ni idea de lo que hacíamos. Nos tocó capacitarla. Y bueno, pasó así. El chico que me reemplazó como a los 2 meses renunció. Él me dijo que renunciaba y que me iba a ceder el contrato que yo tenía. Y efectivamente así se iba a hacer. Me llamaron de la empresa nuevamente para decirme que yo ocupaba nuevamente esa vacante. Pero la verdad decidieron en la tarde, cuando yo pregunté que qué había pasado con el contrato, porque me han dicho que me lo iban a mandar al correo. Nunca me llegó, y cuando le pregunté a la persona de gestión humana me dijo: no, qué pena, se me olvidó decirte que ya contratamos a otra persona, cuando me habían dicho en la mañana que yo era la persona idónea, pues porque era la más capacitada y era la que recién estaba ocupando ese cargo. Entonces pues sí se me hizo muy raro el tema del despido y de la contratación de la otra persona, ya que era una persona que había trabajado hace mucho tiempo ahí y que la habían despedido por diferentes factores. Entonces sí me pareció como algo raro. Yo digo que podría haber alguna rosca o algo así allí, pero bueno. Después me volvieron a llamar para suplir a la persona, pero siempre era como en veremos, o se quedaba en palabras, hasta pues el sol de hoy que no me han vuelto a llamar. Y pues algo curioso, que no sé qué tan viable sea, si hay que imponer alguna tutela o algo con respecto a algo que yo me enteré, y era que ellos estaban cobrando los subsidios del gobierno que estaban dándole a las empresas para poder pagar parte de la nómina. A mí el gobierno me enviaba correos y mensajes de texto cada vez que le desembolsaban dinero a esta empresa para poder ayudar a pagarles mi sueldo, el cual pues claramente ellos estaban, como decimos así, embolsillándose gratis esa plata, porque pues yo ya no estaba trabajando y ellos seguían cobrando dinero para supuestamente pagar mi sueldo. Entonces mi pregunta es si en este tema hay que meter algo legal, si debo tomar acciones, porque la respuesta cuando yo les pregunté que a qué se debía eso, era pues que simplemente el gobierno les estaba dando esas ayudas, mas no era para mí, sino era para la empresa. Aunque en los correos me decía que esa era plata mía para poder pagar mi sueldo. Entonces pues sí, no sé allí cómo la abogada pues me podría asesorar. Gracias. Sí. Diana, ¿qué le respondemos? Ok, bueno, hay 3 escenarios en el caso que nos plantea este oyente. El primero es si él fue desvinculado una vez, llevaba 3 meses trabajando, tenía derecho a una indemnización por despido sin justa causa.
¿sí? Ya había pasado su periodo de prueba y por lo tanto su despido pues debe ser indemnizado. Si no fue así, pues sí existe la posibilidad de revisar su caso para ver la viabilidad de presentar una demanda dependiendo del tipo de contrato que él había suscrito. El segundo escenario es frente a las promesas que le hizo la empresa en su oportunidad de volverlo a vincular y que pues finalmente nunca terminaron con un contrato. Frente a esto, digamos que es una mala práctica de las empresas generar cierta expectativa a sus posibles candidatos y máxime cuando ya habían estado vinculados con la empresa porque la expectativa es mayor, pero pues ninguna empresa, digamos que está obligada a hacer un ofrecimiento y llevarlo a cabo, entonces digamos que ahí no podríamos hacer nada. Frente al último escenario que nos plantea de los subsidios que efectivamente se entregó por parte del gobierno nacional a las nóminas de las empresas, no es como la empresa se lo mencionó en un momento. Los dineros girados a las empresas sí son para cubrir la nómina de los trabajadores. Si él ya no estaba vinculado como trabajador de la empresa no podía solicitarle al gobierno nacional el subsidio por este trabajador. No es el primer caso que escucho, hay varios casos así donde desafortunadamente las empresas postulaban a sus trabajadores como si estuvieran vinculados por nómina, pero ya no estaban o estaban incapacitados y recibían esos dineros y pues se apropiaban de ellos como empresa, bien sea para cubrir otro tipo de gastos. ¿Qué se puede hacer acá? Acudir ante la UGPP, que es la entidad estatal encargada de vigilar la disposición de estos recursos para que se entre a hacer la investigación y determinar si hubo algún tipo de irregularidad, porque efectivamente si se postulaba a un trabajador determinado de la empresa para recibir el subsidio, ese trabajador tenía que estar vinculado con la empresa y tenía que recibir ese pago a su salario, ¿sí? Eso es lo que podríamos hacer con este oyente. Muy bien, y esta realidad además que plantea el oyente es una realidad de muchos. Claro, en el caso de él primero pusieron a otra persona a cumplir sus funciones y luego contrataron a otra persona y no a él. Pero sí ha pasado mucho, Diana, que la estrategia de los empresarios es recortar salarios o despedir personas en medio de una situación para mantener la rentabilidad de la empresa. El que termina pagando ahí es el empleado. Sí, así ha sido, sí, desafortunadamente. Digamos que el tema, Jason, de recortar salarios es un tema que se debe de revisar muy bien porque si bien en su momento el Ministerio del Trabajo habló de que los contratos laborales podían entrarse a revisar, esa revisión debe ser de común acuerdo. ¿Sí? Si tenemos un trabajador que devengaba 2 millones de pesos y se hizo la reducción al salario mínimo porque el ministerio estableció que ningún trabajador podía devengar menos del salario mínimo, tenía que ser concertado y pues frente a la situación económica que se ha estado viviendo, pues qué trabajador quiere que le reduzcan su salario cuando nosotros no podemos entrar a hablar de que el mínimo de una persona que devenga 2 millones de pesos es el mismo mínimo con que una persona que devenga 5 millones de pesos puede vivir, ¿sí? Entonces, todas las disminuciones de salario que se hicieron debían ser concertadas, pero para eso tenía que quedar muy bien documentado por parte de las empresas, porque lo que se dio fue todo lo contrario, fue que las empresas de manera unilateral decidieron disminuirle el salario a sus trabajadores hasta el salario mínimo, incluso en muchos casos, y eso tampoco es legal, ¿sí? Debe haber un consenso entre el trabajador y la empresa. Y digamos que frente a los jueces de la República el tema del consenso se está cayendo. ¿Por qué? Porque vemos que eran hogares con altos deudas, por ejemplo, pago de arriendos, de colegios, donde pues no iba a ser viable para ellos una reducción de salarios. Y cuando tú le muestras ese escenario a un juez de la República, dice acá no hubo ningún consenso, aquí es evidente que fue una presión que existió por parte de la empresa y pues que existía miedo por parte del trabajador a quedarse sin empleo, y eso es algo que en derecho se llama un vicio del consentimiento, es decir que de cierta manera no existía la libertad del trabajador para aceptar los términos que la empresa le estaban otorgando, entonces no es legal. Diana, ahora hay una tendencia y es que se desdibujaron los horarios laborales. Como estamos en casa, muchos comienzan a las 7:30, 8 de la mañana, muchos también se quejan que los horarios son muy largos, se recortó el horario de almuerzo, entonces ya son 20 minuticos porque estás ahí en la casa y terminan trabajando 8 o 9 de la noche. Existe también un miedo de la gente general de mostrar esta queja, pues porque ahora
quizás la respuesta o el comentario más frecuente es agradezca que tenga trabajo. ¿Hay alguna forma en la que las personas puedan recomendar o puedan quizás retomar ese horario laboral anterior sin poner en peligro su trabajo? ¿O por el contrario, esta práctica pues por ahora va a seguir? ¿O cómo funciona esto sin que la gente sienta que lo pueden echar por eso? Sí, Diana, desafortunadamente es un tema que se ha dado mucho en las empresas y sí existe un mecanismo y es el Comité de Convivencia Laboral, porque ese comité no solamente está diseñado al interior de las empresas para los temas de acoso laboral, sino también para el clima organizacional, que les recomendamos a los trabajadores que se unan con unos compañeritos para que puedan tener un poco más de peso y presenten una solicitud ante el Comité de Convivencia Laboral donde den a conocer la situación que están viviendo. Este comité tiene representación del empleador, pero también representación de los trabajadores, entonces ahí pueden buscar un poquito más de apoyo para que se pueda garantizar el derecho de lo que el ministerio ha llamado la desconexión. Ahorita hay algo muy importante que ya se está tramitando y es una ley para regular el trabajo en casa ocasional, porque esa figura no existía en Colombia. En Colombia teníamos la figura del teletrabajo, que es muy distinto porque habla de una permanencia, pero ahorita se va a regular un poco el trabajo en casa y las empresas van a tener que entrar a diseñar unas políticas y a garantizar justamente el tema de la desconexión de los trabajadores, porque ha sido evidente que se está generando un riesgo psicosocial porque los trabajadores no pueden tener unas jornadas de trabajo tan largas. Entonces, digamos que también esperamos que con esta ley se entre a regular mucho más fuerte dentro de las empresas el tema de la desconexión, pero mientras tanto, la recomendación es presentar y exponer el caso que están teniendo los trabajadores frente al Comité de Convivencia Laboral. Claro, Diana, justamente uno de nuestros oyentes tiene un testimonio que está muy relacionado con esto que estamos hablando en este momento. Vamos a darle paso para que usted nos cuente un poquito qué puede este oyente hacer con respecto a este caso. Duré 11 años trabajando en esta compañía, en la cual pude hacer carrera profesional desempeñándome en varias áreas de la empresa, en la cual en el último tiempo estuve desempeñándome en el área de importaciones, donde contaba con un equipo de personas con las cuales podíamos desarrollar la operación de esta empresa, pero en el momento en que empieza la pandemia, la empresa empieza a tomar decisión de recortar personal y esta área fue una de las afectadas. Me quedo yo como jefe del área recargada de toda la operación y esto me representó jornadas extenuantes donde iniciaban mis labores incluso antes del horario normal de trabajo y se extendía a muy altas horas de la noche. Mi jefe inmediato en su momento no respetaba los horarios y recibía llamadas fines de semana en horarios fuera de lo laboral, y preguntando y presionando acerca de la operación. Esta continua presión que se estaba dando me llevó a tomar la decisión de renunciar a la compañía con el ánimo de buscar una posibilidad de empleo en otro lugar. Obtuve la oportunidad con otra empresa para desempeñarme en otro cargo, con tan mala suerte que a los 3 meses de estar trabajando con esta compañía, a raíz de que la pandemia continuaba y no avanzaba, los dueños de la compañía deciden cerrarla y despedir de esta manera a todo el personal. Esta es mi historia en donde a partir de esa fecha hasta hoy me encuentro desempleada, tratando de conseguir un empleo bastante complicado en unas condiciones muy difíciles. Las ofertas laborales que se presentan no están acorde a lo que puede costar un profesional en esta etapa. Prácticamente las empresas están ofreciendo trabajos no muy bien pagos y con disponibilidad de la persona de tiempo completo. La pregunta que le realizaría a un abogado laboral en estos momentos sería si en mi caso que existió tanta presión en mi tema o en mi campo laboral, lo cual me obligó a tomar una decisión en un momento de desesperación de renunciar, obviamente me hizo perder mi antigüedad en esta compañía. Y es claro que en el momento en que yo tomo la decisión de renunciar, pierdo a una indemnización, pero cuando es de alguna manera motivada a que
por el exceso de la carga laboral o de presión o incluso de acoso laboral que uno puede recibir, ¿existe alguna posibilidad de hacer algún tipo de reclamo o de presentar de esta manera que fue a causa de esta situación o de esta presión el motivo por el cual yo renuncio a tantos años de trabajar en una compañía en un contrato a término indefinido? Diana, ¿qué le respondemos? Bueno, en el caso del oyente, esto es algo que en materia legal se denomina un despido indirecto. Es cuando el trabajador se ve en la obligación de renunciar porque no le han cumplido las condiciones que le ofrecieron o porque, como nos cuenta el oyente, ya es una situación insoportable e insostenible que le está afectando su vida laboral. ¿Qué ocurre con un despido indirecto? Que el trabajador debe pactar en su carta de renuncia cuáles son las verdaderas razones por las que renuncia. Es decir, debe escribir en su carta que está renunciando por el exceso de horarios, por la sobrecarga laboral, porque no tiene derecho a desconectarse, porque recibe solicitudes de su jefe a altas horas de la noche o en días no laborables, en fin. Si el trabajador no hizo esto, digamos que debe tener como todos los soportes de todas estas solicitudes extralaborales y de la presión que está viviendo. Porque aquí efectivamente sí se puede presentar una demanda laboral, pero pues es el juez el que entra a determinar si efectivamente la renuncia del trabajador estuvo motivada a las condiciones laborales. Pero sí la recomendación es que si los trabajadores se ven en esta necesidad de renunciar, motiven muy bien su carta exponiendo las causas reales por las cuales presentan su renuncia a la empresa. Ani tiene un caso personal también. Cuéntanos. Listo, pues miren, hay algo súper importante y es que este caso que les voy a contar tiene como demasiados detalles. Es una mujer que está embarazada, empieza la pandemia, todo el tema de confinamiento, es contratista, a ella no le renuevan su contrato, le dicen esperemos a enero a que se lo vamos a renovar, pero le siguen pidiendo trabajo. Incluso fines de semana, altas horas de la noche, quien era su jefe cuando estaba contratada, le dice más o menos ponte la camiseta, igual el contrato se te va a renovar, sigue trabajando de gratis, por decirlo así. Ella lo sigue haciendo por miedo a que si no lo hace, pues no le renueven su contrato y de nuevo está embarazada, así que tiene presión. Segundo, cuando ya le renuevan el contrato después de sostenerlo muchísimo tiempo, como trancar esa firma de ese contrato, le dicen, ok, ahora debes venir al sitio de trabajo, asistir, hacer un cubrimiento de todos los temas que son referentes a su trabajo, aún pudiéndolo hacer en su casa. Ella dice, bueno, pues me toca ir. Empieza a asistir al trabajo y se contagia de COVID en el trabajo estando embarazada. No quiero resaltar eso. Diana, ¿cuáles pueden ser las acciones que ella puede tomar? Porque pues primero está el tema de que trabajaba sin contrato, después la hacen ir, se contagia en el trabajo, está embarazada. ¿Qué implicaciones legales tiene esto? Bueno, el tener un contrato de prestación de servicios es un contrato distinto a un contrato laboral, ¿sí? Lo que debemos entrar a determinar acá es si existe la figura de un contrato realidad. ¿Qué es un contrato realidad? Es cuando justamente las empresas utilizan el contrato de prestación de servicios para evadir el pago prestacional y de seguridad social, pero realmente la persona y las funciones que están desempeñando se realizan bajo subordinación. Entonces, si se entra a establecer que efectivamente sí existían órdenes como las que estaban recibiendo esta trabajadora que nos comenta, pues es muy posible que sí se dé la figura de un contrato laboral y un contrato de prestación de servicios. Ahora, el tema de que ella esté embarazada, aunque sea contratista, pues goza de cierta protección legal, porque al ser desvinculada y al no renovársele su contrato de prestación de servicios, si se logra determinar que el servicio sí se seguía necesitando, como bien se ve, porque efectivamente ella siguió entregando trabajos aún sin tener su contrato renovado, pues existe la obligación para la entidad de renovarle efectivamente el contrato de prestación de servicios, o si se logra demostrar que es un contrato de trabajo. Pero para eso sí es necesario acudir ante un juez, porque pues es un tema ya probatorio de desvirtuar la existencia de un contrato de prestación de servicios a un contrato laboral. Sí, por último quería preguntarle, Diana, al otro lado, ¿no? Pues que es lo difícil que viven los empresarios, ¿no? Me tocó ver, por ejemplo, cómo
algunos microempresarios reunían a sus empleados y les decían, mire, esta es la situación, no tengo cómo sostener la empresa, nos toca a todos bajarnos un poco, nos toca a todos dar el 200% o tratar de sacar a flote esto si queremos tener trabajo en el futuro. Yo quisiera que usted me cuente esa parte. ¿Qué le dice a los empresarios? ¿O cuál es esa realidad de los empresarios y cómo lograr ese equilibrio empresario-trabajador para este nuevo normal? Ok, Jason. Sí, como tú dices, debe existir un equilibrio. ¿Cuál es la recomendación para las empresas? Siempre un trabajador que se siente tenido en cuenta, valorado, es un trabajador que va a responder muy bien a los cambios que tenga que hacer las empresas. En este caso, la recomendación es: siéntense con sus trabajadores, expongan la situación real de la empresa, donde ellos puedan evidenciar que efectivamente hay una afectación económica para la empresa, donde puedan notar qué es lo que está pasando y que realmente lleguen a un acuerdo, que nada sea impuesto, que sea algo concertado entre las partes y que quede muy bien documentado todo para que después, frente a futuros casos, pues la empresa tenga cómo demostrar que fue un caso concertado, que absolutamente nadie se le obligó y que el trabajador tuvo la opción de elegir. Si ya definitivamente se ve que no se puede llegar a un acuerdo con los trabajadores en reducción de salarios o en licencias no remuneradas, lo mejor sí es entrar a despedir y a llevar a cabo las respectivas indemnizaciones. Pero siempre que todo lo que se haga sea dentro del marco de la decisión, de que el trabajador pueda tomar la decisión de si lo acepta o no, y que para la empresa todo quede muy bien documentado para que no vaya a verse pues inmersa en demandas o en tutelas más adelante. Esa es la recomendación. Muy bien, quiero agradecerle mucho a Diana Rueda, abogada con especialización y enfoque laboral en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de COBA Abogados Asociados. Diana, la gente que tenga dudas, inquietudes, ¿a dónde se pueden comunicar con ustedes? ¿Dónde los pueden encontrar? Bueno, Jason, nosotros nos pueden contactar al 319-622-0673. Estamos en Instagram y en Facebook como COBA Abogados Asociados. Estamos dispuestos a resolver todas las dudas que las personas y las empresas puedan tener. Muchísimas gracias por esta invitación. Fue un gusto para mí estar con ustedes y poder resolver las dudas de los oyentes. Muchas gracias. Un abrazo, Diana. Gracias. Siempre bienvenida. Y es que, Ana y Diana, el desafío en esta era del desempleo, en esta era de pandemia, no solamente es ayudar a mantener a la gente o a conseguir otro trabajo, sino que también hay un desafío espiritual. Y es que cuando hay que reinventarse, cuando hay que replantearse muchas cosas, hay que redescubrir el propósito para el cual estamos aquí y cuáles son los dones y las habilidades que Dios nos ha dado. Mucha gente se volvió a encontrar con esos dones que tenía, con esas habilidades, e incluso hoy son líderes de emprendimientos, lograron otras oportunidades de negocio en las cuales les va mejor incluso de lo que estaban antes, Ani. Así es, mire, tengo un ejemplo clarísimo y soy yo. Yo tuve una agencia de comunicaciones durante casi 6 años y por la pandemia se golpeó mucho. Ya saben ustedes que los primeros recortes se hacen en mercadeo y comunicaciones en las empresas, así que tuve que empezar a mirar otros horizontes. Y en abril del año pasado decidí emprender hacia otro lado, diferente a las comunicaciones, y me fui por el lado de las ventas. Empecé en un tema de venta directa donde encontré en realidad, Jason, le digo yo, el propósito de mi vida, ¿sabe? Y es enriquecer la vida de muchísimas mujeres, ayudarlas a encontrar esas habilidades que pensaban que no tenían. En este momento, digamos que gracias a la pandemia, le doy gracias de verdad a Dios por haber traído esa pandemia a mi vida, porque pude encontrarme con muchísimas mujeres que pensaban que no servían para otra cosa, que si las habían despedido del trabajo, hasta ahí había llegado su vida laboral, que si de pronto eran cabeza de familia y se habían quedado sin trabajo, pues ya no había una esperanza. En este momento quiero contarle que tengo en mi equipo más de 40 mujeres siendo parte de todo este sueño de enriquecer la vida de las mujeres, y Dios me dio un nombre para ese equipo el año pasado, donde Él me decía, mire,
hay muchas personas que creen que no tienen habilidades diferentes a las que piensan que han descubierto durante toda su vida. Y me dice, tu equipo se va a llamar Talita Cum, que ya saben que significa niña, levántate. Y cuando él me da este nombre, me dice, esto es para que tú puedas decirle a todas las mujeres que hacen parte de tu equipo que cada habilidad que tienen no está muerta dentro de ellas o no la tienen, simplemente está dormida y hay que despertarla. Y yo soy un claro ejemplo de eso. Comunicadora social y periodista, jamás pensé que tuviera habilidad para las ventas y en menos de un año he tenido más de 4 ascensos en una carrera de ventas, donde jamás me imaginé que fuera a ser así. Y en diciembre, tomamos la decisión de cerrar nuestra agencia de comunicaciones con mi esposo para poder dedicarnos a esto. Así que nos reinventamos y nos redescubrimos. Talita Cum es una expresión que se encuentra en el libro de Marcos, en la Biblia, en el capítulo 5, versículo 41. Y esa palabra, como lo dice Ani, su traducción del arameo es niña, yo te digo, levántate. Jesús dirige estas palabras a la hija de Jairo, una niña de 12 años que yace aparentemente sin vida, y Jesús, después de pronunciar estas palabras, tomó su mano y ella inmediatamente se levantó y caminó. Y con esto queremos cerrar el programa. Hay que levantarse y hay que caminar. En medio de la dificultad hay que orar, sí, pero también hay que actuar. Y oración más acción es lo que nos va a sacar del desempleo en la pandemia. Porque mucha gente se queda viendo series, se queda lamentándose en su casa, como se dice, lamiéndose las heridas, cuando hay tantas oportunidades de buscar en qué ocuparse, buscar cómo reinventarse, qué aprender aún en ese tiempo libre, a quién ayudar, o mire, servir en la iglesia, poder poner sus manos al servicio de Dios, estar ocupado, porque si de algo estoy convencido es que Dios no llama a personas desocupadas. Entonces vamos a trabajar, hay muchas formas de hacerlo en este tiempo de pandemia y lo demás va a llegar por añadidura. Un abrazo para todos, así terminamos Central Café. Diana, Ani, Juanita, se nos acabó el café, ya quedó el conchito nomás. Hacerlo rendir en pandemia. Y esperamos que les haya gustado este programa. Los dejamos para que sigan conectados con supresenciaradio.com. Central Café también está en supresenciaradio.com. Allí puedes encontrar el listado con todos los programas de Central Café en SoundCloud.